avanzada. Distribución y enlace de electrones. Introducción. En los últimos siglos se ha llegado a la conclusión de que hay un límite en el número de veces que algo puede partirse a la mitad y seguir siendo la misma sustancia. Creemos esto porque toda la materia está formada por pequeñas partículas llamadas átomos. Además, estos átomos están en constante movimiento, ya sea que formen materiales sólidos o líquidos. Cada uno de los átomos se mueve indiscriminadamente entre los otros átomos que también están en movimiento. En los gases hay más espacio disponible para que cada molécula se mueva libremente. Algunas interrogantes sobre los átomos intrigaron a los científicos durante años. ¿Qué hace que los átomos de un elemento sean diferentes a los átomos de otro elemento? ¿Y por qué algunos átomos como los del helio no reaccionan entre ellos o ante los átomos de otros elementos? Fragmentarse. Mientras los átomos de elementos como el hidrógeno reaccionan entre ellos para formar moléculas de dos átomos o biatómicas, estos mismos átomos pueden reaccionar con otros átomos, como los del cloro o los del carbón, para formar un gran número de diferentes tipos de moléculas. ¿Por qué se dan estas diferentes interacciones entre los átomos? La respuesta a esta pregunta está en un análisis cercano de la estructura del átomo. Los antiguos modelos del átomo visualizaban la materia como un número de átomos cuya masa se expandía a través de cada átomo. Sin embargo, en 1911, Ernest Rutherford demostró que la masa del átomo se concentraba en una porción muy pequeña del átomo, a la que llamó núcleo. Este núcleo tiene carga positiva. Rutherford predijo que la carga positiva del núcleo se equilibraba mediante las cargas negativas de unas partículas diminutas llamadas electrones. Finalmente, Rutherford demostró que una o más partículas con carga positiva llamadas protones le dan al núcleo su carga positiva. Una o dos décadas después, James Chadwick descubrió que también hay partículas neutras o neutrones en el núcleo. Estas tres partículas, el electrón, el protón y el neutrón, son lo que forman un átomo. Para igualar la masa de un protón, hacen falta 1837 electrones. Pero la carga de un solo electrón neutraliza la carga de un protón. El protón tiene más masa que el electrón. En cambio, el neutrón tiene un poco más de masa que el protón. Los neutrones y los protones juntos conforman casi toda la masa del átomo. El volumen que ocupan como núcleo del átomo es increíblemente pequeño. Si el átomo es dibujado a tal escala que el núcleo sea de 2 centímetros de diámetro, el núcleo más cercano, dibujado en el siguiente átomo, deberá estar a menos de 400 metros de distancia. Esto significa que los materiales muy densos como el plomo, a un nivel atómico, están formados por espacio vacío, casi en su totalidad.
Los neutrones ocupan un lugar muy importante en la determinación de la masa del átomo. ¿Qué soy? Tengo 6 neutrones. Podría ser boro, carbón o nitrógeno. Sin embargo, el número de protones en el núcleo dan su identidad al átomo. También tengo 6 protones. Carbón, por supuesto. Si un átomo solo tiene un protón en el núcleo, será un átomo de hidrógeno, independientemente del número de neutrones que tenga el núcleo. Estos 3 tipos de átomos de hidrógeno o isótopos tienen propiedades físicas muy similares e idénticas propiedades químicas. Son gases incoloros. Se queman con una flama azul muy pálida para formar el agua. Difieren solo en cuanto a las propiedades físicas relacionadas con la masa. Un núcleo con 2 protones puede ser helio. Uno con 6 protones, carbón. Y uno con 92, uranio. El núcleo no cambia en nada durante una reacción química en que las sustancias son calentadas o puestas bajo presión. De hecho, el núcleo de cualquier átomo permanece inalterado cuando éste se une a otro átomo. Para entender cómo y por qué se enlazan los átomos, debemos ver más de cerca el papel que desempeñan los electrones en este proceso. El modelo del átomo de Rutherford dio algunas pistas sobre el papel del electrón. El hecho de que se encuentren electrones en el vasto espacio que rodea un núcleo significa que están dispersos de lo que antes se pensaba. Sin embargo, hay un aspecto de este modelo que intrigó incluso a Rutherford. Si un electrón se mueve alrededor del núcleo de un átomo en una órbita circular, es porque se está acelerando. Y como ya se sabía que las cargas aceleradas producen radiación electromagnética, como la luz y los rayos X, parecía que un electrón que da vueltas alrededor de un núcleo debe producir radiación electromagnética. ¿Por qué intrigó esto a Rutherford? Imagina un satélite que gira alrededor de la Tierra arriba de la atmósfera. Puede mantener una órbita estable. Pero si se introducen en la atmósfera, la fricción hará que irradie luz y calor. Su velocidad disminuirá rápidamente y el campo gravitacional de la Tierra lo jalará hacia abajo. La atmósfera no causa que un electrón que gira en torno a un núcleo disminuya su velocidad. Pero si el electrón perdiera energía a causa de la radiación, su velocidad disminuiría y sería jalado por la fuerza de atracción del núcleo. Finalmente iría en espiral hacia el núcleo y se autodestruiría. Pero esto no sucede. ¿Estaba mal el modelo de Rutherford? El próximo programa describiremos cómo se resolvió el dilema de Rutherford y cómo al resolverse demostró cómo determinan los electrones las propiedades químicas de un átomo.